Bienvenidos. Vamos a iniciar para ser puntuales y respetar el horario que tenemos acordado. Bienvenidos a esta sesión. Es la primera sesión que hacemos del ciclo sobre Python y la intención es, pues, empezar desde cero, como si no supiéramos absolutamente nada de Python. Y mi compañero Manuel Medrano les va a dar un paseo, ¿no? Por lo que sería lo básico de Python. Y la idea es hacer sesiones posteriores donde ahondemos más. Nuestra intención es que esto no se extienda más allá de las 5:02 minutos, por lo que le cedo completamente la palabra a Manuel para que él haga la presentación. Él es estudiante de la maestría en Ciencias Computacionales del Instituto Tecnológico de Culiacán y, bueno, tiene muchísimo tiempo trabajando con Python y lo que tenga que ver con el lenguaje. Adelante, Manuel, y gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta presentación, Víctor. Esta es la agenda que vamos a tener hoy, la bienvenida a estos 3 minutitos. Posteriormente vamos a hablar sobre la misión y objetivos de este canal de Codecademy. Y pues posteriormente comenzaríamos con el programa de How to Python. Y pues bienvenidos a todos los que estén asistiendo. No puedo verlos en este momento porque solo tengo una pantalla, pero estoy seguro que Víctor les dará la bienvenida. Y bueno, pues nuestra misión como equipo de Codecademy Culiacán, pues es promover el interés en temas relacionados a la programación y a las tecnologías de la información, mientras apoyamos el aprendizaje en conjunto entre todos nosotros como promotores y ustedes como asistentes. Nuestros objetivos principales pues consisten en formar una comunidad que permita el intercambio del conocimiento y también crear un espacio para la discusión de las tecnologías de la información y los temas afines a esto. Y bueno, si no tienes ningún reparo, pues puedo comenzar, ¿no? Bueno, pues el tema de hoy que veremos hoy es How to Python, los primeros pasos. Esta es la parte 1. Decidimos hacer este tema de primeros pasos de Python en diferentes partes, pues puede llegar a ser un tema bastante extenso, debido a que necesitamos reafirmar diferentes puntos que son importantes para la base de nuestros conocimientos en este lenguaje de programación. En este caso, lo que veremos son algunas características de Python, que es Python, las características que tiene, el ambiente digital que nosotros vamos a utilizar para el aprendizaje de Python. Posteriormente a eso, pues vamos a entrar a las primeras partes de Python, que son qué tipos de datos nosotros podemos manipular y también cómo vamos a asignar variables, constantes, realizar operaciones de asignación, operaciones de aritméticas, operaciones relacionales y finalmente acabaríamos con una introducción a las listas, algo así pequeño. Y bueno, para arrancar, lo primero que vamos a ver ahora pues es ¿qué es Python? Pues Python esencialmente es un lenguaje de programación que es caracterizado por ser interpretado, dinámico y multiplataforma. Este lenguaje llega a soportar múltiples paradigmas. Estos paradigmas son el paradigma orientado a objetos, aunque lo hace de manera parcial. Esto más bien es que sí puedes definir ciertas características del paradigma, más no todas las características del mismo paradigma. También maneja lo que es el paradigma de programación imperativa y el paradigma de programación funcional. Todos esos paradigmas pues los veremos en futuras sesiones, así que no hay prisa. De las características principales de Python, pues una de las más importantes es que es un lenguaje sencillo de aplicar, tiene una buena legibilidad en cuanto a la escritura de código y además que es elegante. Elegante en cuestión de que la mayor chamba de la escritura de código se lo lleva el intérprete y el usuario o el programador es el que puede realizar sentencias sencillas de una manera rápida y sencilla, pues. Las reglas, pues un conjunto de reglas que utiliza Python, pues es sencilla y de tal manera que la curva de aprendizaje que nosotros tengamos durante el aprendizaje de este lenguaje, pues es muy corta, ¿no? También se considera que este lenguaje no tiene un propósito concreto, más bien es de uso general, o sea, no tiene
no tiene un propósito que nosotros digamos específico para ciertas aplicaciones, sino que es más bien realizado para tener un propósito general en diferentes áreas, como pueden ser en Machine Learning, en redes neuronales o en ciencia de datos o para aprender incluso, para aprender como estudiante iniciando una carrera de programación, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, recordamos que Python es un lenguaje que es multiplataforma. Esto quiere decir que puede ser utilizado en diferentes dispositivos y en diferentes sistemas operativos. Estos pueden ser sistemas operativos como Unix, Linux, Windows o Mac OS. Y también cuenta con un tipado dinámico. Esto quiere decir que no es necesario para nosotros como desarrolladores definir qué tipo de datos es el que utiliza una variable, sino más bien internamente el intérprete define qué tipo de dato va a ser el que va a utilizar. Y bueno, la curva de aprendizaje de Python, como ya mencioné anteriormente, es muy corta o tiende a ser un poco áspera. Esto es debido principalmente a que Python tiene a disposición miles de librerías que le permiten hacer lo que te propongas con algunas pocas líneas de código que tú especifiques. Además, a ti te permite como programador o como desarrollador evolucionar de manera rápida, debido a que conforme te vas aprendiendo las cosas básicas, vas entrando en temas cada vez más complejos a medida que vas practicando o desarrollando diferentes soluciones. Y bueno, el ambiente que es por sugerencia, más que nada, pueden utilizar lo que quieran, que vamos a ver en este momento, pues es Colaboratory, también conocido como Colab, debido a que es una herramienta de acceso gratuito y es ofrecida por Google. Esta herramienta nos permite la escritura y la ejecución del código Python mediante la utilización de solo un navegador. Además de que el almacenamiento de los archivos, ya sea fotos o imágenes o archivos de texto o archivos del mismo ejecutable de Python, se guardan en la nube. De esta manera es fácil compartir los programas que nosotros desarrollamos. Para acceder a este ambiente digital, lo único que necesitan es tener una cuenta de Google y aparte acceder al sitio web colab.research.google.com. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos aporta Colab? Pues principalmente esto no necesitamos una instalación ni tampoco ninguna configuración para utilizar o ejecutar programas que son desarrollados en Python. Aparte de que nos ofrece una ejecución para tareas grandes, una ejecución potente para tareas grandes. Esto nos permite a nosotros utilizar laptops antiguas, o equipos de cómputo antiguos que no tengan gran poder, capacidad de cómputo. Y nosotros, si queremos utilizar o aprender Python, pues podemos utilizar esta herramienta como opción. Además, que esta herramienta nos da un acceso gratuito, aunque un poco limitado, a lo que es una GPU o una TPU para su utilización. Esto por si en algún punto del tiempo pues ustedes requieren utilizar GPUs o ese tipo de hardwares. Además, la ejecución de Python en este ambiente digital pues es por celdas. De esta manera nosotros, si tenemos un bloque de código gigante, pues podemos seccionar el código y ver cómo se va comportando el programa en las diferentes partes del código. Así podemos ver nosotros cómo va evolucionando, cómo va realizando las diferentes sentencias y pues es bueno para cuando nosotros estamos aprendiendo. Y bueno, aunque Colab tiene varios beneficios, también tiene algunas contras. La principal pues es que necesitas tú una conexión a internet a fuerzas para su utilización. Y que además los archivos, datos e imágenes que nosotros queramos utilizar durante la ejecución de los códigos deben de ser almacenados en Google Drive, debido a que si no son almacenados en Google Drive, todo lo que hagas se perderá una vez que se cierre la sesión de la máquina virtual. O sea, hace que una vez que cierres la pestaña o una vez que te salgas del navegador, pues se va a borrar toda la información. Y bueno, vamos a entrar en tema de lo que es Python. Ya vimos las características de Python, ya vimos el ambiente de Python que nosotros utilizamos para aprender,
que no es a fuerzas, pero sí es recomendable debido a que no tienen que hacer más que llegar y probar. Y pues vamos a entrar al tema de bases de Python. El primer tema que vamos a ver, vamos a explicar los varios tipos de datos que existen en Python y cómo se pueden utilizar. En Python pues existen varios tipos de datos compuestos. Estos pueden ser clasificados en dos tipos, que son mutables o inmutables. Los que son mutables es que los tipos de datos que son mutables es que si su contenido puede llegar a cambiar en tiempo de ejecución. Y los tipos de datos que son inmutables es si su contenido no puede cambiar en tiempo de ejecución. En esta tabla se muestran los diferentes tipos de datos que podemos utilizar en Python. Tenemos las categorías a las que les pertenecen, el tipo de dato que es y la descripción que mantienen. Tenemos números inmutables, tenemos secuencias inmutables, tenemos secuencias mutables, tenemos tipos de datos de mapeos, conjuntos mutables y conjuntos inmutables. Si ustedes vienen de algún otro lenguaje de programación, pues pueden ver que aquí tenemos mucha similitud con otros lenguajes, como tenemos enteros, tenemos longs, tenemos floats, tenemos tipos booleanos, tenemos cadenas, tenemos tuplas, tenemos listas, tenemos diccionarios y tenemos conjuntos. Entonces podemos hacer una correlación con lo que ya sabemos de otros lenguajes y aplicarlos a Python. Y bueno, a su vez Python agrega uno que otro tipo de dato de manera interna, como pueden ser el xrange o el range o el frozen set y el complejo. Esto sí no sé si ya existe en algún otro lenguaje, pero yo no lo he visto. Entonces, a su vez también hay otros tipos de datos que son incorporados, o sea, que son dentro de la aplicación, que es un objeto integrado, que pueden ser el num-type, el num-implemented type, el ellipsis y el file. Bueno, vamos a entrar al tema de las variables. Para definir una variable en Python, es sencillamente, lo único que tienen que hacer es asignar un identificador único. Estas variables, más que nada, es asignarle un nombre único a una variable para ustedes definir una. Ahorita vamos a ver el ejemplo. A su vez, las variables que nosotros definamos en Python son locales por defecto. Esto quiere decir que estas variables solo son visibles dentro de una sección o una función, perdón, y no pueden ser visibles dentro de otras funciones o dentro de otras secciones de código. Debido a que se maneja de manera local. Y a su vez, para que una variable sea visible en todos los lugares, se necesita especificar con una sentencia global. Esto lo vamos a ver en un futuro cuando veamos lo que son funciones. Y bueno, para definir una variable en código, lo único que tienen que hacer es decir, asignar un nombre, poner un igual y asignarle un valor. Como podemos ver en el ejemplo 1, asignamos un nombre llamado cat a una variable y le asignamos un valor de tipo cadena. Si nosotros verificamos el tipo de dato que tiene esta cadena, vemos que que es de tipo cadena o de tipo string. Y a su vez, nosotros si asignamos un identificador llamado num y le asignamos un valor numérico, vemos que el tipo de dato que esta variable maneja es de tipo entera o tipo int. Y bueno, algunos otros ejemplos de asignación a las variables pueden ser estos, como pueden asignarles a múltiples variables, múltiples valores, diferentes valores. Por ejemplo, en este bloque de código se muestra que en una sola línea de código a, B y C se le asignan 3 valores diferentes que son 2, 5.4 y hola. Esa asignación se hace en este orden y son separadas por comas. ¿Cómo podemos verificar que la información sea correcta? Pues imprimimos las variables con la función prim y tenemos que A contiene un 2, que B contiene un 5.4 y que C contiene un hola. A su vez, se le puede asignar un mismo valor a un conjunto de variables, a múltiples variables. Si a la variable i y a la variable j y a la variable k se les asigna el valor verdadero. Y si nosotros imprimimos los valores que tiene este conjunto de variables, vemos que todos contienen el valor de true. De esta manera, nosotros podemos ver diferentes formas de asignar valores a una variable.
Y bueno, también en Python existen lo que son las constantes. En sí, las constantes que maneja Python son un tipo de variable, pero la cual no debe ser cambiada en tiempo de ejecución. En Python, estas constantes son declaradas, suelen ser declaradas en un módulo separado o en un archivo separado, y estas deben de ser escritas en mayúsculas y deben de ser separadas por un guión bajo. Si bien lo que acabo de mencionar no es obligatorio, es un estándar que nosotros seguimos para cuando otras personas necesiten leer nuestro código que nosotros desarrollamos, pues tengan una mayor legibilidad y sepan lo que están viendo. Y bueno, aquí abajo vemos un bloque de código donde definimos un conjunto de constantes. Como ven, están todas en mayúsculas y están divididas por un guión bajo. Y a estas se les asigna un valor específico. Estas variables no deben de ser cambiadas en ningún momento en ninguna otra parte del código. Deben de ser así estáticas. O sea, que se queden igual. Y bueno, también en Python tenemos lo que son las palabras reservadas, que en sí son palabras que tienen un significado especial para el intérprete y que estas palabras no deben de ser utilizadas para ningún otro fin que para el que fue hecho. Aunque se pueden obtener estas palabras por medio de Python, pues aquí vemos en este bloque de código las diferentes palabras que existen en Python. Si ustedes vienen de otros lenguajes de programación, podemos ver que hay similitudes en las palabras. Tenemos las palabras else, las palabras continue, las palabras class, import, return, print, y etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos hacer una correlación entre lenguajes. Podemos ver que tenemos, que podemos definir una clase, que podemos decir que puede definir un bloque if, el else y el if. Podemos ver que podemos importar librerías con la función import y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, también podemos tener los operadores relacionales como LAND o el OR, que aquí se definen con palabras. Y bueno, entramos a los operadores aritméticos. En Python tenemos diferentes tipos de operadores. Estos nos sirven para manipular valores numéricos. Tenemos el operador de suma, que suma dos valores, el operador de resta, que resta dos valores, el operador que niega un valor especificado, el operador que multiplica, el que divide y el que devuelve el restante de la división. La división restante, perdón. A su vez, en Python tenemos dos operadores que en algunos lenguajes no se manejan, como lo es exponente, el operador de exponente que se realiza por dos asteriscos y la división entera que se utiliza con dos barras de división. Entonces, también tenemos los operadores de asignación. Estos operadores lo que hacen es asignar a la variable que nosotros especifiquemos en el lado izquierdo el valor que nosotros especifiquemos en el lado derecho. A su vez, tenemos un conjunto de operadores de asignación que contienen los operadores aritméticos que antes vimos. Estos operadores lo que van a hacer es realizar la operación aritmética en la variable del lado izquierdo con el valor de la variable del valor que nosotros escribimos a la derecha. Para complementar esto que acabo de decir, tenemos el siguiente ejemplo. Si nosotros definimos una variable A que contiene un valor de 3 y una variable B que va a ser asignado con un valor de 1, imprimimos estos valores y vemos que tienen 3 y 1. A su vez, a la variable C se le va a asignar la operación aritmética A más B, que es 3 más 1, lo cual nos quiere decir que C va a valer 4. Si nosotros utilizamos los operadores de asignación que tienen operaciones aritméticas como el más, por, división, etcétera, etcétera, pues vemos que a C se le va a aplicar la suma de A. O sea, 4 más el valor que tiene A, que es 3, es 7. Ahora, si utilizamos otro operador aritmético, como es el por, tenemos que 7 por 3 es 21. Y así sucesivamente. Tenemos C, división de A, o sea, si 21 entre 3 son 7. Tenemos la división restante que asignamos a C igual a 8.
le hacemos la operación restante y tenemos que es 2. 2 a la 3 es 8 y si la división entera es 2. Y así sucesivamente podemos jugar con los diferentes operadores aritméticos que nosotros encontremos. Podemos jugar con los diferentes operadores aritméticos que nosotros tengamos aquí. También tenemos lo que son operadores relacionales. Estos operadores son utilizados para obtener un valor de verdad, ya sea un valor falso o un valor verdadero. Si bien recuerdan, si vienen de otros lenguajes de programación, pueden ver que los operadores son iguales prácticamente. Tenemos los operadores que evalúan los valores si son iguales. Tenemos los operadores que evalúan si los valores son distintos. Y tenemos los operadores que evalúan si la parte del lado izquierdo es menor, mayor, menor o igual o mayor o igual que el valor del lado derecho. Y así obtenemos los valores de verdad dependiendo del operador que nosotros utilicemos. Para ver cómo funcionan estos operadores, tenemos el siguiente bloque de código. Definimos A y B con un valor de 10 y definimos C con un valor de 5. Y utilizamos los diferentes operadores aritméticos que acabamos de ver. Como podemos ver en el resultado, tenemos que A es igual a B, o sea, 10 igual a 10 es verdadero. 10 diferente de 10 es falso, porque es igual. A menor a C es falso, porque 10 menor a 5 es falso. 10 mayor a 5 es verdadero, porque 10 es mayor a 5. Y así 10 es menor o igual a 5, es falso. Y si utilizamos aquí a B, que es 10 menor o igual a 10, pues es verdadero, ¿no? Porque estamos utilizando menor o igual. Y aquí vemos las diferentes operaciones relacionadas que nosotros podemos utilizar. Lo que vamos a obtener como resultado de utilizar esta operación es un valor de verdadero o falso, o un valor de verdad. Y bueno, viendo estos conjuntos de operadores básicos, lo siguiente que vamos a ver son las listas. En Python, pues existe este tipo de dato compuesto que se llama lista, le decimos una lista, que es una estructura de datos que está formada por una secuencia de objetos. Las listas en Python pues tienen dos características principales, que son heterogéneas, debido a que pueden estar conformadas de elementos distintos, de elementos de tipo distinto, y que pueden ser mutables, debido a que esos elementos pueden ser modificados en tiempo de ejecución. Los elementos que nosotros le asignemos a una lista pueden ser accedidos mediante la utilización de los índices en un rango de 0 a n-1, o sea, del tamaño de la lista menos 1. Para ver cómo se define una lista y cómo se obtienen los elementos, pues tenemos los siguientes ejemplos. Para declarar una lista en Python es simplemente definir el nombre, asignar un nombre a una variable y darle con un igual, decirle que a este conjunto de datos encerrarlos en un corchetes y ser separados por coma. Es decir, si nosotros asignamos un valor 2, coma, con un valor cadena, hola, coma, dividido un valor flotante 4.2 y un valor nulo, o sea, none, los encerramos en un par de corchetes y así obtenemos una lista. Si nosotros imprimimos los valores de esta lista, pues tenemos que tiene el valor numérico, el valor de cadena, el otro valor numérico y el valor nulo o none. Y pues estos elementos pueden ser accedidos mediante la utilización del índice. Como podemos ver en el siguiente bloque de código, si nosotros imprimimos el valor de la lista en la posición 0, 1, 2 o 3, vamos a obtener los valores correspondientes. 2, hola, 4.2 y none, en este orden. Y bueno, también las listas tienen diferentes funciones que nosotros podemos utilizar. Entre estas funciones se encuentra la función append, que lo que va a hacer es agregar elementos a la lista al final de la lista. La función count, que lo que va a hacer es verificar cuántas veces aparece un valor especificado en la lista. La función index, que nos va a devolver el índice del valor especificado.
la función insert, que va a insertar un valor especificado en un índice especificado, la función pop, que lo que va a hacer es tomar el último elemento de la lista y borrarlo de la misma, la función remove, que lo que va a hacer es borrar la primera aparición del valor en la lista. A su vez también tenemos un par de funciones, como pueden ser el reverse, que lo que va a hacer es invertir el orden de la lista, y como puede ser el sort, que nos va a ordenar la lista de forma ascendente o descendente, aunque por defecto es de forma ascendente. Para ver cómo funciona este conjunto de funciones, pues tenemos el siguiente bloque de código. Puede verse un poco así desordenado, pero pues todo es fácil de entender. Utilizando la lista que anteriormente definimos, lo que vamos a hacer es agregarle a esta lista con la función append el valor número 2. Y a esta lista lo que vamos a hacerle es agregar con la función insert el valor by en la posición número 2. Como podemos ver en el resultado, se agregaron dos elementos más, el by en la posición 2 y el 2 en la última posición de la lista, porque utilizó la función append. Si nosotros queremos eliminar el último elemento de la lista, pues lo que utilizamos es la función pop, lo cual nos va a retornar y borrar el último elemento de la lista. Como esta función va a retornar un elemento, lo que podemos hacer es tomar este elemento y asignárselo a una variable. Con solamente definir el nombre de la variable, en este caso val, se le va a asignar el valor que nos retorne pop, la función pop. De esta manera, lo que podemos imprimir es se obtuvo el elemento, el valor número 2, y la lista quedó con los conjuntos de valores menos el último. A su vez, también podemos utilizar la función de remove para eliminar elementos, lo que va a hacer es borrar el primer elemento que encuentre en la lista. En este caso, el valor que yo le asigné es by, por lo que la nueva lista que resulte después del remove, pues va a ser la lista que nosotros teníamos originalmente. 2, hola, 4.2 y no. Para cuestión de ordenamiento, lo que podemos utilizar es el reverse, que lo que va a hacer es invertir el orden de la lista, como se puede apreciar aquí. Lista invertida. Y si queremos utilizar la función sort, es muy importante recalcar que hay que evitar la combinación de tipos. No podemos combinar tipos numéricos con las cadenas o tipos numéricos con non, debido a que internamente la función sort es una operación aritmética. Y al utilizar numéricos con cadenas, pues va a dar obviamente un error. Por lo que a la lista se le va a asignar un conjunto de valores numéricos que van a ser encerrados por un corchetes y que así se define una lista. Después aplico la función sort, lo cual nos va a retornar una lista ordenada de manera ascendente, como puede verse en el resultado, que va de 0 hasta el mayor, del menor al mayor, perdón. Y a su vez, si nosotros utilizamos esa misma función y aplicamos el parámetro reverse igual a true, la lista ahora es ordenada de manera descendente, o sea, de mayor al menor. Y bueno, pues eso sería todo por el apartado de listas. Algunas actividades que recomiendo realizar después de esta pequeña presentación, pues es aprender las diferentes características de Colab y Python. Lo que pueden hacer es analizar y manipular los diferentes tipos de variables que hemos visto o que vimos. También lo que pueden hacer es asignar diferentes valores a las variables y verificar el tipo de variable que les asigna por sí solo el intérprete de Python. También lo que pueden hacer es jugar con las operaciones que hemos visto, aritméticas, las operaciones de asignación, las operaciones booleanas. También lo que pueden hacer es crear nuevas listas asignando diferentes valores de variables o manipulando las listas, etcétera, etcétera. Y pueden jugar con las funciones básicas de las listas. A su vez, es por su parte, más que nada, buscar y realizar ejercicios básicos de programación, como pueden ser eliminar cierta cantidad de elementos de una lista, pueden buscar y eliminar 7 elementos de una lista, etcétera, etcétera. El punto aquí es que ustedes
por sí solos busquen diferentes actividades a realizar para mejorar estos conocimientos básicos que espero que acaben de adquirir, ¿no? Y pues eso sería todo por la primera parte de primeros pasos de How to Python. En una siguiente parte, pues veremos lo que son las sentencias if, los bloques de ciclos, lo que son funciones, lo que son manipulación de listas a un mayor nivel, entre otros puntos, ¿no? Si podrías entrar a Google Colab para los que no han entrado nunca y que no lo han creado, Okay, sí, y hacer ahí algunos ejemplos para los que no han tenido oportunidad, ¿no? Sí, no hay problema. A ver. Bueno, si buscan ustedes Colab en Google, pues les voy a mandar a esta página de Colab. Si ustedes ya tienen cuenta Google, pues nomás les va aquí pedir crear un blog de notas nuevo. En este caso yo tengo varios, ¿no? Que de hecho, permítame tantito. Bueno, aquí Colab les hace una pequeña introducción. Les especifica qué es Colaboratory, en la introducción a Python, cómo pueden definir una variable, cómo pueden utilizar esta variable, cómo pueden graficar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si lo quieren leer. Ya vieron, ya creando un bloc de notas nuevo, pues lo que podemos hacer es, aquí podemos ubicar en nuestro Google Drive el archivo que acabamos de crear. Podemos abrir un sitio de pruebas, podemos ver el log, podemos crear un bloc de notas nuevo, abrir un bloc de notas. Si te pasan un bloc de notas, puedes ver ese bloc de notas y sacarle una copia de ese bloc de notas o editarlo o cosas así, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, puedo asignar una variable a un valor de 10. Y si yo hago un Shift Enter, lo que va a hacer el ambiente es cargar, me va a asignar ciertos recursos de Google para cargar y ejecutar estas variables que yo defina, este conjunto de bloques de notas que yo defina. Si yo llego a imprimir el valor de A y hago Shift Enter, vas a ver que puede imprimir el valor de la variable. Perdón, si no me di cuenta que lo tenía muy chico. Ahí está, perdón. Y bueno, ¿qué también vimos? Vimos que se puede encontrar el tipo de dato que tiene. Ay, perdón. Vemos que A es de tipo entero, obviamente. Si yo esta variable le defino un punto 5, ahora es de tipo flotante. Si yo a esta variable, como las variables en Python son dinámicas, puedo utilizar otro tipo de dato, como puede ser una cadena. Y yo imprimo el tipo de dato ahora de este. Podemos ver que automáticamente cambió de tipo de dato float a tipo de dato de tipo cadena. ¿Qué otra cosa? Bueno, las operaciones aritméticas, pues A más igual a 5. Pues podemos ver que si imprimimos A, pues va a tener un valor mayor. Ay, perdón. Ok, es que aquí en este punto es una cadena. Asignamos A un valor de 10. Podemos que, ¿ves? 10 se le suma 5, pues es 15, ¿no? Esta abreviación de más igual es como nosotros decir A igual a más 5. Y vemos que tiene 20, ¿no? Son diferentes maneras de ver nosotros cómo asignar valores, cómo realizar operaciones aritméticas, operaciones de verdad, como pueden ser si podemos verificar si A es mayor a 10, pues nos retorna un valor de verdad, como puede ser un true. Si nosotros definimos ahora A como una lista de valores numéricos,
Si imprimimos A, ahora A va a ser una lista. De hecho, si imprimimos el tipo de A, vemos que ahora es de tipo lista. Y bueno, pues este sería el ejemplo de cómo utilizan ustedes Colaboratory. Colaboratory, como ya mencioné, tiene ejecución de código por bloques, por lo que si ustedes definen un conjunto de instrucciones en este bloque y pasan a un siguiente bloque, lo que pueden hacer es imprimir lo que ustedes antes especificaron. Y así, si ustedes realizan ciertas operaciones en un bloque, en un siguiente bloque pueden realizar otras operaciones y ver lo que pasan después de esas operaciones. Por ejemplo, si en este bloque anterior yo quito el último elemento de la lista A, pues ahora en un siguiente bloque pues voy a poder ver lo que pasó con A. Y aquí puedo utilizar otra expresión. Sobre. No ejecutar de nuevo la celda. ¿No se puede? Okay. No, ahí está. Y así ustedes pueden hacer una append, 4. Aquí es por asignación. Está, ¿no? Y así Igual, ustedes pueden... Ajá. Sí, te iba a pedir que si puedes agregar una celda también de texto para comentar sí. que la gran ventaja que tienen las notebooks de Colab es que tú puedes hacer tus propias anotaciones, ¿no? Por eso tienen el nombre de blog de notas o de cuaderno, notebook en inglés, porque tú puedes libremente colocar texto para explicar lo que estás haciendo. Si ustedes tienen un trabajo en Python y quieren ponerlo lo más presentable posible, pues pueden hacer un conjunto de secciones de instrucciones. Aquí pues asignamos una celda de texto, la podemos editar en cualquier momento, podemos ponerla en negrita si queremos, y así se ponen negritas, ¿no? Esto es para cuando ustedes les pidan un trabajo en esta plataforma, pues puedan realizar su tarea de la manera más formal posible, ¿no? ¿Alguna otra cosa que se me pase, Víctor? Yo creo que igual podemos abrir hacia las dudas o preguntas que alguien tenga sobre la plataforma. Yo lo único que agregaría es reafirmar lo que ya dijiste. Google Colab es una plataforma muy interesante para iniciar a programar en Python. Obviamente hay muchas maneras de iniciar en Python, pero consideramos nosotros que es la manera más sencilla y además de que te permite compartir tu trabajo, ¿no? Incluso puedes colaborar con otras personas porque puedes compartir tu blog de notas y darle derechos de edición o a lo mejor darle derechos nada más para que vean tu trabajo y entonces no pueden moverlo, pero tú puedes compartirlo, ¿no? Y sí, así es. El hecho de que no ocupas consumir recursos de tu equipo, no ocupas instalar absolutamente nada. Todo es en los servidores de Google. Con que se ejecute el navegador, ya lo hiciste. Entonces, definitivamente es una muy buena plataforma. Y bueno, la intención de nosotros es seguir realizando posteriores charlas sobre Python. Sí queremos tener un canal sobre el tema de Python porque, bueno, a todos nosotros, los que estamos formando parte del equipo de Codecademy Culiacán, es un lenguaje que nos interesa y con el que hemos estado trabajando en los últimos tiempos. Y pues sí queremos que se conozca más, ¿no? Sabemos que algunos de los que están aquí pues ya lo conocían, pero si hay alguien que no lo conocía o no lo había trabajado a Google Colab, sí es para nosotros importante decirles que es un buen punto de entrada y que tiene muchísimo poder. Prácticamente la mayoría de las cosas que se pueden hacer con Python las podemos hacer en Google Colab, ¿no? Y completamente gratis. Así es. Y bueno, pues aquí están el apartado de referencias. Solo para mencionar que si ustedes no se quieren esperar una siguiente parte, pues el último link es donde yo tomé la mayoría de los ejemplos, que es entrenamiento Python básico redtext.io. Ahí pueden ver paso por paso cómo pueden ir aprendiendo Python más que nada. Si los puedo pasar en el link del chat, si gustan. Sí, lo puedes poner en el link en el chat. Y pues esta es la sección de preguntas y respuestas. El chat.
No sé si tengas alguna pregunta o algo por el estilo. Bueno, pues voy a dejar de... Ay. Bueno. Sí, pues igual si alguien tiene alguna pregunta y desea hacerla en el chat, en caso de que no, pues simplemente nosotros agradecerles el haber estado aquí. La realidad es que, como lo dije, nosotros pretendemos realizar todo un serial sobre Python y ir abordando temas, ¿no? Trataremos de que no sean para nada sesiones largas porque pues el objetivo es más que nada dar poco a poco una introducción a este lenguaje que tiene muchísimo potencial, ¿no? Muchísimo potencial en la actualidad, en lo que es la ciencia de datos, en el manejo de la inteligencia artificial, en la programación de dispositivos. Entonces, es un lenguaje que definitivamente se debe de conocer y que es importante que toda persona que esté relacionada con el mundo de la programación, pues lo practique, ¿no? Y no, te agradecemos a ti, Felipe, gracias por conectarte. Y bueno, pues eso yo creo sería por nuestra parte todo. Y bien, pues los esperaríamos en las siguientes sesiones, ¿no? Ahí los mantendremos informados. No, sí, tenemos un grupo, de hecho, si no se han unido a lo que es la comunidad, pues les pediríamos que se unan porque a través de la comunidad es como podemos estarles mandando la información. Les voy a colocar el link aquí en el grupo y sí les agradecería si se pueden unir porque así es más fácil para nosotros hacerles llegar la información. Existen varias comunidades aquí en la ciudad, es muy curioso, lo mencionábamos en la charla que tuvimos el mes pasado, tenemos varias comunidades en la región, pero pues sucede que a veces no nos enteramos, ¿no?, de ellas y bueno, pues aquí la cuestión es estarnos apoyando y evento que nosotros sepamos de ellos, pues igual lo podemos compartir a través de lo que es Codecademy Culiacán. Codecademy Culiacán es un capítulo completamente gratis, es un esfuerzo que está patrocinado por la empresa Codecademy Internacional y bueno, ellos lo único que nos piden es que hagamos sesiones, que difundamos el gusto por la tecnología y por la programación, entonces, y es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Pues agradecerles a todos y nos veríamos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Y gracias a ti, Manuel, por la presentación. Bueno.